A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, decimos la verdad, con documentos y sin temores. En esta semana vamos a topar un tema muy importante que tiene que ver con la migración. Vamos a topar el tema del retorno voluntario que se ofreció desde el año 2011 por parte del ex gobierno de Rafael Correa Delgado y que en la práctica casi a todos no se les ha cumplido. Casi al 100% de retornados que están hoy en día en el país tuvieron problemas al traer el menaje a casa, y no solamente eso, ya una vez acá en el país hoy se encuentran sin una actividad económica, sin poder trabajar porque todo lo que les ofrecieron fue completamente falso. Y para topar sobre este tema tan importante para los migrantes y que tiene que ver con la sociedad ecuatoriana y con todo el país, tengo la suerte de que me acompañe. He invitado a Joffrey Pinzón, es un retornado, es uno de los primeros perjudicados y que se acogió al retorno voluntario. Luego de haber venido, de haber estado trabajando bien en Europa, hoy se encuentra aquí en el país con graves problemas que vamos a analizar en los próximos minutos en esta entrevista. Gracias, Joffrey, por venir. Gracias por aceptar la invitación. Estás en tu casa, estás en el Ecuador y con toda confianza. Aquí decimos las cosas de frente de manera clara, sin ningún temor. Vamos a hablar en este momento contigo, estimado Joffrey. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Clever. Gracias por dar voz a los que no tenemos voz. Es la obligación nuestra en este espacio de Sin Mordaza siempre estamos diciendo las cosas claras y sobre los problemas que hemos vivido en la última década perdida para el país. Y no solamente eso, las cosas actuales también. O sea, no solamente vamos a topar las cosas de la última década del gobierno de Rafael Correa Delgado, sino también los problemas que estamos viviendo hoy en día en el nuevo gobierno de Lenín Moreno. Estimado Joffrey, ¿cómo le ves o cómo le vieron, cómo le ven internacionalmente o fuera del país al retorno voluntario que fue ofrecido por el gobierno de Rafael Correa Delgado en el año 2011? En la práctica, ¿fue efectivo, no fue efectivo? ¿Qué es lo que pasó con ese retorno voluntario? Bueno, permíteme hacer una especificación. A nosotros los migrantes retornados, el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana nos traicionó. Ya en la primera vuelta, cuando quedó para terciar en las elecciones Rafael Correa y el señor Álvaro Noboa, nosotros organizamos un foro político allá en España y se firmó lo que se conoce como el Memorial de Agravios, que son una serie de reivindicaciones que necesitábamos para este tiempo los migrantes retornados y sus familiares. Y entre eso estaba la creación del Ministerio del Migrante y la creación del Banco del Migrante. Desde ahí empezó ya el presidente firmó este documento. Y el presidente nos traicionó al poco tiempo creando la CENAMI, Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio. Fue desde ahí que las organizaciones sociales, algunas, nos mantuvimos nosotros ahí luchando y diciéndole al señor que pues qué clase de presidente era. Pues no, si se compromete a algo y luego no lo cumple, no nos parecía normal. Pero claro, hubo otro grupo de compatriotas migrantes que sí se alinearon a la Revolución Ciudadana, pero nosotros desde ahí nos mantenimos peleando y exigiendo nuestros derechos, porque desde ahí el gobierno de la Revolución Ciudadana lo que ha hecho es verle al migrante como un negocio. Nos han perjudicado en todas las áreas. Estaba el tema del plan retorno, luego estuvo el tema de Promaga, una empresa española que, confabulada con funcionarios públicos del gobierno, vendieron la propuesta de que iban a crear una ciudadela de 50.000 viviendas en Guayaquil y perjudicaron a miles de compatriotas que se acercaron a firmar contratos y daban aportes de 200, 300, 100 euros mensuales y que supuestamente en un lapso de años les iban a entregar su vivienda. Hasta ahora no ha pasado nada. Ahí está el tema también de Air Madrid, de Air Comed,
donde estas empresas que se crearon a bajo costo y vendían en temporada alta pasajes a migrantes, especialmente ecuatorianos, que retornábamos masivamente en esas fechas y había escasez de boletos. Y ellos perjudicaron igual a miles, se denunció, la ex Sename se hizo cargo de eso, pero jamás se nos dijo. Yo tengo entendido, y eso me gustaría algún momento, ojalá ahora que el señor Lenín Moreno dice, porque yo estoy haciendo aquí es denunciando la corrupción, haciendo lo que el presidente Lenín Moreno dice, que todo ciudadano se acerque a denunciar la corrupción. Entonces, este tema de Aircom Drive Madrid, algún momento el Viceministerio de Movilidad Humana tiene que ver qué ha pasado, porque tengo entendido que estas empresas de bajo coste indemnizaron a los afectados, pero yo he conversado con muchos amigos míos afectados de estas empresas y hasta ahora no han recibido sus indemnizaciones, lo que querría decir que funcionarios públicos presuntamente se han quedado con esos dineros. O se quedaron con los dineros o no hicieron absolutamente nada, que sería también lamentable. Pero ¿qué es lo que pasa, Joffrey, cuando tú regresas al país? Porque entiendo que tú antes de regresar al país, luego de que haya llegado al Estado ecuatoriano lastimosamente la mal llamada Revolución Ciudadana, tú estabas trabajando tranquilamente en el exterior. Estabas trabajando tranquilamente. ¿En qué trabajabas? ¿Cómo era tu vida antes de pasar este vía crucis ya aquí dentro de tu propio país, aquí en el Ecuador? O sea, es increíble lo que pasa. Sí, yo me siento migrante en mi propio país. Increíble. Sí. Bueno, te comento, coincidió el plan retorno con el menaje de casa y herramientas de trabajo, coincidió con los objetivos míos. Yo ya había cumplido mis objetivos de migrante. Yo emigré en el 90, cuando estaba la peseta todavía. Entonces coincidió y con mi esposa conversamos y dijimos, retornemos. Yo tenía ya una pequeña empresa de confección hacía medias, hacía calzoncillos, tenía unas 6 maquinitas que funcionaban tranquilamente. Entonces decidí acogerme a este plan que promocionaba el gobierno. Y fuimos a la ex Senami y de ahí nos derivaron a una empresa. Nos dijeron, el director de la Senami, en esa época el señor Oscar Jara, nos dijo, miren, esta empresa les lleva su menaje de casa, sus herramientas de trabajo a Ecuador y les entregan en su casa. En un mes ustedes tienen todo allá en Ecuador sin ningún problema, dice. O sea, él era como una persona que te vendía el producto. Bien. Entonces, cuando te recomienda a ti un director de una institución pública, tú te fías, pues. Así es. Entonces dices, oye, y él era, entre comillas, mi amigo. Además. Entonces yo cogí y le dije a mi esposa, haz toda la negociación, haz todo. Nos cobraron cerca de 3.600 euros por transportarnos todo. Fueron a la casa, recogieron todas las cosas, fueron a mi taller, recogieron todo y se llevaron a Barcelona, que de Barcelona salían las cosas. Yo contraté la empresa para que me lleve 62 bultos, que era todo lo mío, refrigeradora, cocina, juego de sala, juego de comedor, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo. 22 días, 23 días tarda el contenedor en llegar a Guayaquil. Pasaban 6 meses y no llegaba el contenedor. Me puse a investigar. Me fui a Guayaquil, llamaba al encargado de la empresa allá en... Pero Joffrey, antes de entrar en ese tema de lo que tú viviste acá en el país con respecto a tu cargamento, tú traías en ese menaje de casa, traías las cosas, los enseres tuyos de tu hogar y además traías la maquinaria con la que tú estabas produciendo allá en España. Así es. Tú traías toda esta maquinaria, pero ¿cuál fue la idea que vendía el gobierno? O sea, ¿qué es lo que les anima realmente a los migrantes a volver al Ecuador? ¿Cuál era la imagen o cuál era la idea que vendían acá en el país? ¿Había trabajo? ¿Qué les ofrecían para volver? Claro, ellos te decían que podías traerte todo a 0 costo de impuestos, o sea, libre de impuestos. Entonces, muchos tenían restaurantes, muchos tenían panaderías. O sea, que estaban viviendo bien, en otras palabras. Exactamente, estábamos generando riqueza allá, pero también uno añora su patria. De acuerdo. O sea, uno quiere volver a sus raíces. Entonces uno dice, bueno, traslademos nuestro taller a Ecuador y hagamos lo mismo que estamos haciendo acá, ya que no nos van a cobrar impuestos, entonces hagámoslo. Y muchos ecuatorianos nos acogimos a ello, pero cuando llegamos acá nos encontramos con la grata noticia de que nos han falsificado documentos en notarías, nos han falsificado documentos en policía migratoria. Mira, esto lo he descubierto yo. O sea, yo he tenido que hacer el trabajo de la policía, el trabajo de la fiscalía, arriesgando mi vida. Me imagino. Mira, pero yo, si no descubría esto, iba preso. Porque encima, las personas que nos estafan, me ponen una denuncia, igual que este señor Melo, por daño moral. Cuando yo descubro esto, quitan la demanda. Y el señor Melo ahora también dice que ya me va a quitar la demanda, que no salga en los medios de comunicación. Ya vamos a hablar del tema. El señor Melo es un asambleísta, un legislador por la parte de los migrantes.
Pero aquí, pueblo ecuatoriano, lo lamentable que estamos viviendo, recordando lo que hoy le pasó o lo que le está pasando a Joffre, son miles de ecuatorianos. No solamente se trata de Joffre, no solamente se trata de la familia de Joffre, son miles de ecuatorianos que retornaron voluntariamente porque les vendieron una idea que no existe. Les ofrecieron créditos, les ofrecieron trabajo, les ofrecieron traerles de manera gratuita y sin ningún problema sus menajes a casa. Y yo conozco de cientos de familias retornadas de que primero, para poder retirar sus mercaderías, sus cosas personales en la migración, les cobraban dinero. Una mafia que les cobraba dinero a los hermanos migrantes que aportaron tanto al país. Es que es sorprendente lo que pasa aquí dentro del propio Estado ecuatoriano. Yo digo, aquí los más grandes enemigos de los ecuatorianos somos los ecuatorianos mismos y fundamentalmente las autoridades que se encuentran gobernando o que gobernaron en la última década perdida para el Estado ecuatoriano. A muchos no les han dado el trabajo que les ofrecieron, a la mayoría. A otros no les dieron los créditos que les ofrecieron y hoy tenemos un conflicto social aquí en el Ecuador y muchos de los retornados ya no pueden regresar otra vez. O sea, es terrible lo que pasa, un daño enorme e incalculable se le hizo a miles de familias ecuatorianas. Y eso pasó en todos los lugares del mundo. O sea, es sorprendente la mala fe cómo actuó el gobierno de Rafael Correa Delgado. No sé si tienes algo más respecto a esto en términos generales, si conoces otros casos de otros compañeros tuyos, de otros retornados que tengan igual que tu caso. Sí, mira, o sea, es terrible, ¿no? Porque yo denuncié en Teleamazonas en el 2016, creo fue, 2015, a mí me amenazaron de muerte, pues. Ahí me cogieron cerca de la casa de mi madre y me encañonaron de una moto y me dijeron que no salgan en los medios de comunicación, que me iban a matar. ¿Y tú denunciabas qué caso? El mismo. ¿El caso tuyo? Esto pasó en el 2011. O sea, el caso tuyo denunciaste en el 2011. Ya. Pero verás, en el 2011 a nosotros nos perjudicó Latino Envíos. Ya. Cuando yo denuncio en los medios de comunicación y pongo la denuncia aquí, Latino Envíos cierra sus oficinas en Ecuador y cierra sus oficinas en España. Pero los mismos dueños crean la nueva empresa que se llama OGC Paquetería para cometer mediante el mismo modus operandi la misma estafa. Las mismas fechorías. Mira, en el 2011 fuimos aproximadamente como unos de 8.000 a 10.000 perjudicados. En el 2016 fuimos otros 10.000. O sea, estamos hablando de 15.000 a 20.000 ecuatorianos perjudicados de esta manera. Pero ¿sabes cuál es lo más triste, Clever? Y lo que a mí sí me molesta muchísimo, es que tenemos 6 asambleístas por los migrantes, que son ellos los que deberían estar defendiendo nuestros derechos. Deberían ellos estar investigando cómo es que se produjo esto. Porque esto no es que el dueño de la empresa lo ha hecho solo. Para hacer esto tiene que estar implicada gente con mucho poder. Claro. Gente que está en las esferas del gobierno, porque las aduanas son manejadas por el gobierno. Así es. Aquí presuntamente, yo en lo que me han dicho, ¿no? Tras bastidores, como se dice, a mí me han dicho que presuntamente aquí están implicados ex embajadores de Ecuador en España, ex funcionarios de la ex Senami, de Cancillería. O sea, imagínate, mira, este señor notario todavía sigue en funciones. Y no pasa nada. Y esto lo ha hecho en el 2011. Joffre, tú pides realmente cosas que no son posibles en el Ecuador, al menos en el Ecuador no son posibles. Los funcionarios públicos, los legisladores, lo que están cuidando no es el interés de la población ecuatoriana y del pueblo ecuatoriano o de los que menos tienen. Lo que siempre vienen cuidando es el bolsillo de ellos y de su entorno. Lastimosamente es la realidad que vivimos en el país. Ahora quisiera que empecemos a contar tu caso, estimado Joffre, porque casos como el de Joffre Pinzón hay muchísimos en el país, muchos han callado por temor, como lo viene diciendo Joffre, a muchos les vienen inclusive sentenciando o amenazando de muerte. Ha pasado en nuestro caso, 2 veces han intentado asesinarme por denunciar la corrupción, entonces no es mentira, no es menos cierto que pase exactamente lo mismo con ustedes. Cuando tú decides retornar en el año 2011, al igual que muchos ecuatorianos, ¿qué es lo que pasa con tus cosas? ¿Qué es lo que pasa con tu homenaje? Bueno, ya nosotros, mi esposa firma el contrato, todo, entrega la documentación, retornamos a Ecuador, estamos esperando que ya nos llamen para decirnos cuándo nos vienen a hacer acá las cosas. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, a los 6 meses digo, no, aquí está pasando algo raro. Porque el señor de España, el dueño de la empresa en España, yo hablaba con él y me daba largas, conversaba con el responsable aquí en Ecuador, también me daba largas, así es que decido irme a Guayaquil. Cuando llego a Guayaquil empiezo a investigar, empiezo a moverme, que ni sé qué. ¿Qué tiempo había pasado ya hasta ahí? 6 meses. ¿Y no había tu mercadería? No había. No habían tus cosas. No había mis cosas. Porque no es mercadería para el negocio. Claro. Quiero aclarar yo mismo un error que cometo, sino eran las cosas personales
de Joffre y su familia. Claro. Incluso la maquinaria o los aparatos que él necesitaba para poder producir. O sea, estabas aquí 6 meses sin hacer absolutamente Así nada. es. Y no solo eso, sino los álbumes de fotos, los vídeos de los paseos, el cumpleaños de mi hija, Las cosas muy, de mi muy hija. personales y sentimentales. Claro, que no tienen ningún valor económico, pero tienen un valor sentimental profundo No, para valor nosotros. Enorme, un valor enorme, Claro. sin duda. Entonces, cuando pasan los 6 meses, me voy allá a investigar y llego a la aduana y hablo con este señor Javier Cárdenas, que era director de la aduana. Y me dice, señor Pinzón, dice, usted ha traído 5 contenedores, me dice. Le digo, ¿cómo? Yo no he traído 5 contenedores, le digo. Yo he mandado 62 bultos. Y usted ya ha sacado, me dice, esos contenedores. Le digo, ¿cómo? Le digo, si yo no he sacado nada, le digo. Por eso estabas reclamando. Claro, estoy reclamando. Y después el señor ya no, y después de haberme dicho eso, el señor ya no me volvió a dar la cara. O sea, se escondió. Se escondió. El otro señor, el responsable que era de ahí de Guayaquil, tampoco me daba la cara ya. Se empezaron a esconder. Entonces yo por ahí conversando, ya me dijeron, mira, mi abogado me dice, tienes que ir a los medios, dice. Para que el gobierno te haga caso, tienes que ir a los medios. Eso dice el abogado. Eso dice el abogado. Eso da muestra de que realmente la justicia se encontraba sometida al poder político. Y la única forma, pueblo ecuatoriano, de hacernos escuchar y de que algo se haga en el país con respecto a la justicia, era saliendo a los medios de comunicación y que conozca el pueblo ecuatoriano. Solo ahí algo se movía o aún se mueve la justicia. Sí, entonces, justo para esa misma época me contactó la señora Janet Nostroza. ¿Ya? Y yo fui a Teleamazonas y denuncié. Y claro, cuando yo les digo a ellos que he descubierto todo esto, porque mira, Policía Nacional del Ecuador, Dirección Nacional de Migración, falsificado, esta firma no corresponde a nosotros. O sea, esos documentos es como que tú retiraste la mercadería. Exactamente, es como que yo he ido... Que vea el país, porque son documentos completamente públicos, o sea, falsificados. Esa huella digital no corresponde a mi esposa, ese número de cédula no corresponde a mi esposa. Y con esto retiraron... Y con esto sacaron mis cosas. Y mira esta otra vez. Esta Increíble. otra también falsificada, esta es otra declaración. Es diferente. Es diferente, claro. Igual otro documento donde se falsifica desde las propias autoridades del Estado ecuatoriano. Así es, falsifica. O sea, y con estos documentos se llevaron todo. Se llevaron todo. Y esta no tiene huella, esa solo tiene la firma. O sea, ¿y dónde están las cosas? Pero verás, entonces yo sigo investigando, ¿no? ¿Ya? Cuando yo salgo con Janet Nostroza, el dueño, el encargado o el representante de la empresa, porque la empresa era entre comillas española, pero los dueños eran ecuatorianos. El representante de aquí en Ecuador sale también en la contra, o sea, en la televisión también a desmentir, ¿no? Y nos dice de todo y que nos va a demandar, que ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces el abogado me dice, mire, Joffre, ahora sí tenemos un problema, dice, porque todavía yo no descubría esto. ¿Ya? Yo no descubría en esa Perfecto. época. Entonces me dice, verá, dice, si a usted le ha dicho el director de la aduana que aquí se han traído, usted ya ha sacado sus cosas y eso, dice, un contenedor no es un alfiler que usted se mete en el bolsillo y sale de la aduana, dice. Le digo, es que yo no he mandado contenedor, yo he mandado 62 bultos. Bueno, pero ellos dicen que usted ha traído contenedores. Usted dice, tiene que contratar una empresa que investigue esto. ¿Cómo es que se han sacado los contenedores que han hecho? Y en efecto contraté una empresa con dinero de mi bolsillo, porque la policía ni la fiscalía no hacía nada. Increíble. O sea, no hacía nada. Por ahí logré contactar con unos amigos, me hacen la investigación y me dicen, Joffre, ¿sabes qué? Ya hemos descubrido la cuestión. A nombre tuyo han traído 5 contenedores, hay 5 declaraciones falsificadas, hay 5, pero cada una te cuesta tanto. Necesitaba como $60,000 para conseguir esto y no pude. Me tocó gastarme $20,000 para que me den esto, para yo no ir a la cárcel, porque si yo no tenía esto, iba preso, porque el representante de la empresa aquí me demandaba, y yo cómo justificaba todo lo que había dicho. Cuando le entrego esto a mi abogado, me dice el abogado muy bien, y le manda esto al al representante legal de la empresa aquí, y ellos paran la demanda. Y ahora con Melo estoy en la misma situación. Pero bueno, pero finalmente, ¿qué pasó con tus cosas? Nunca las recuperé. ¿Cómo? ¿Nunca las recuperaste? Claro, pero verás, escúchame. Cuando ya pasó esto, hasta ahora son 7 años y no pasa la denuncia que yo puse en el 2011, no pasa de la indagación previa. 7 años y no pasa de la indagación previa. Aún habiendo ya estas pruebas que han sido adjuntadas a la fiscalía, las han hecho desaparecer. Pero por suerte tú tienes las copias. Yo tengo las copias, por supuesto, y tengo. Y lo más triste de esto es que de nuevo en el 2016 se vuelve a producir esto. El mismo modus operandi, pero ya con otro nombre la empresa. Con otro nombre. Pero los mismos dueños. Y resulta que los afectados nos empezamos a unir,
y hicimos un plantón en la Fiscalía del Guayas, hicimos un plantón en la aduana, y en uno de esos plantones, otra vez el señor Cárdenas, ahí sí sale a dar la cara, porque ya nos vio que éramos como unos 200 afectados, y viene y se pone a dar un discurso, a decirnos que sí, que ya nos van a devolver, que ni sé qué. Entonces yo me enfadé y le dije que era un mentiroso, que él nos había engañado, que por qué él no ha hecho nada si esto ya pasó en el 2011, ¿por qué vuelve a suceder en el 2016? Claro. O sea, es absurdo. Es como que ahora en el gobierno del señor Lenín Moreno, después de 3 años, se cree otra empresa y vuelvan a hacer lo mismo. Qué bárbaro. Ahora, ¿a cuántos migrantes les darían esto? Ese es el problema mayor, o sea, ¿A que están cuántos? utilizando este retorno voluntario a los migrantes ecuatorianos honestos que se sacrificaron fuera del país para incluso enviar divisas al Estado ecuatoriano, Así porque es. ustedes como ecuatorianos que enviaban las divisas eran los que ayudaban a financiar los presupuestos generales del Estado. Así es. Les debemos mucho a Sí. ustedes. O sea, es increíble que aquellos retornados voluntariamente, en lugar de que el Estado les haya apoyado, o por último, que no les obstaculice su llegada al país, lo que han hecho las autoridades del gobierno anterior es obstaculizarles, hacerles perder sus cosas personales, utilizar sus nombres para atraer otro tipo de mercaderías, no sé qué, o sea, para cometer toda clase de fechorías. Así es. Y con peligro de ir a la cárcel, con peligro Así de muerte. es, así ¿Con peligro de muerte de parte de quién? Yo me pregunto, y pregúntense ustedes, pueblo ecuatoriano, ¿peligro de muerte de parte de quién? Si lo que hacía Joffre era denunciar todos los atropellos que se había cometido en contra de él y que le devuelvan sus cosas personales. Muchos seguramente no estarán creyendo lo que estamos hablando en este momento. Yo sí creo completamente, porque yo he vivido y conozco cómo ha sido la corrupción y los atracos en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Así es. Es increíble mi solidaridad contigo, Joffre, y con muchos ecuatorianos más que están viviendo y padeciendo lo mismo que tú estás padeciendo. Así es. Y que por temor seguramente no están hablando. Y quiero hacerles un llamado a todos ustedes. Si nos están viendo, denuncien la corrupción. Vamos nosotros a intervenir. Y vamos a hacerlo con toda la firmeza que nos caracteriza. Vamos a descubrir qué es lo que está pasando con esto para que los responsables vayan a donde deben ir, a la cárcel, y las cosas de ustedes sean devueltas, Así sus es, derechos sean así es, devueltos. así es. O sea, es increíble que para que tú te puedas defender hayas tenido que gastar más recursos económicos ya de los escuálidos que hayas Así tenido, es. porque obviamente con todo lo que estás viviendo es lamentable. Así ¿Nunca es. recuperaste la mercadería? Nunca recuperamos absolutamente nada. La denuncia sigue durmiendo en la Fiscalía del Guayas. Bueno, te comento, verás, nosotros hace aproximadamente el 1 de agosto enviamos 3 cartas, una al señor presidente, una al fiscal general y otra al viceministerio de Movilidad Humana. A raíz de eso, a nosotros nos llaman de la Fiscalía de Guayaquil a hacer una declaración, que está ahí. Sí, yo tengo aquí las cartas que tú Sí. enviaste, y le enviaste también al presidente de la República. Exactamente. Y aquí no es ninguna mentira, aquí están las cartas. Así es. Es una carta enviada al presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, Así una es. carta enviada al señor fiscal Fiscal. general del Estado, leí las cartas. Así es. Y hay una carta también enviada al Ministerio Al de Movilidad viceministro. Humana, al viceministro. O sea, ellos tienen pleno conocimiento de lo que está pasando. Es más, yo creo que tenían pleno conocimiento desde el año 2011 de todo lo que pasaba. supuesto. Y sabían plenamente de que Sí. estaba mintiéndose al pueblo ecuatoriano que se ha certificado fuera Clever, del país. ellos saben, porque los mismos funcionarios que estaban en el gobierno de Correa ahora siguen con el señor Lenín Moreno, los mismos. Sí. O sea, no han cambiado, así es que no pueden decir que desconocían. Y el asambleísta Melo es su segundo periodo. Y lo Claro, más- y él gana en el 2013. Exactamente. Y lo más triste de esto, que dice que el señor Melo nos ha ayudado a nosotros, a los perjudicados, y que gracias a esa ayuda muchos hemos recuperado nuestras cosas, otros han recuperado la mitad y otros no hemos recuperado nada. Pero ¿cuál es la ayuda que él ha hecho? Dice que él ha logrado que se le sentencie al dueño de la empresa, este señor Zúñiga, que se le sentencie una sentencia pactada. O sea, la justicia pacta con el delincuente a 36 meses y 20 salarios vitales, salarios mínimos vitales. sí. O sea, qué tristeza, ¿no? Que un asambleísta se preocupe por condenarle al dueño de la empresa de la manera más rápida, seguramente para que no lo implique a él, porque presuntamente este asambleísta Melo está implicado en esta red. Pero no se encarga él de investigar y descubrir estas falsificaciones, de cuáles son las personas que están integrando esta red. De eso él nos encarga. Y oh sorpresa, Clever, ahora nos pone una demanda por $600,000 a las víctimas. O sea, el señor protege a los delincuentes, este asambleísta, que discúlpame la expresión, es un sinvergüenza. Este asambleísta es un sinvergüenza. Protege a los delincuentes y a las víctimas nos crucifica. Sí, y lamentable. Aquí está la demanda interpuesta por un legislador ecuatoriano en contra de gente
humilde, gente que lo que ha hecho es aportar con el país. Ustedes han aportado 1000 veces más que aquellos sinvergüenzas que se encuentran en la Asamblea Nacional y que lo que están haciendo es tratando de cuidar sus bolsillos y protegiendo la corrupción del gobierno más nefasto que tuvo la historia y la vida republicana del Estado ecuatoriano. Así es lamentable. Yo quiero topar este tema brevemente, estimado Jofre, y es que es lamentable lo que está pasando en el país. Un legislador que tenía la obligación no solamente de legislar, sino de fiscalizar los hechos de corrupción. Así es. Hoy, porque le reclaman y le dicen las verdades, he leído toda la denuncia. Hoy está demandando a Jofre y a 3 personas más, pidiéndoles $500,000. Pero además está fijando todo en $600,000 porque dice que hay que pagarle $50,000 al grupo de abogados que está demandando. O sea, a los abogados del asambleísta Melo ganan muchísimo también. Pero el hecho es de que el monto total es $600,000. ¿Tan solo por qué? Por haber denunciado la corrupción, por haber exigido que le devuelvan sus cosas y por haberle dicho en la cara al asambleísta Melo de que no sea tan sinvergüenza y que cumpla con su función. Es un representante de los migrantes. Pero aquí no solamente es una función del representante de los migrantes, sino de toda la Asamblea Nacional y de todo el pueblo ecuatoriano hoy que conocemos la verdad. Y me sumo a tu lucha, Jofre, y lo digo categóricamente y de manera pública. Vamos a ayudar a investigar este caso y vamos a exigir al presidente Lenín Moreno, a las autoridades de justicia, a la fiscalía, de que se aceleren estos procesos. No puede ser posible que hayan pasado 7 años y que hasta el día de hoy no asomen las cosas de Jofre, y eso está pasando con muchos ecuatorianos más que retornaron al país, y que en lugar de que les entreguen las cosas o les ayuden a investigar, un legislador ecuatoriano se atreva a demandarlos por una enorme cantidad de dinero, cuando aquí uno de los culpables de toda esta corruptela son los legisladores. Ubíquese, asambleísta Melo. Usted es legislador del Estado ecuatoriano y está ganando un sueldo del pueblo ecuatoriano. Y Jofre Pinzón y muchos ecuatorianos más que retornaron al país también son ecuatorianos. También usted recibe un sueldo que les pertenece a ellos, nos pertenece a todos. Cumpla con su función. Y es que es lamentable, estimado Jofre, lo que está pasando, y realmente indigna. ¿En qué momento se encuentra ahora la demanda? ¿En qué estado está? Bueno, hace 2 meses estuvimos en la Fiscalía de Guayaquil ratificándonos en la denuncia y aportando estos nuevos documentos porque los habían extraviado. Estos ya los entregamos en su momento y los habían extraviado. Pero sí me dolió mucho. Mira, en el 2012 aproximadamente nos llamó el fiscal del Guayas y nos dice a la cara, viéndonos a los ojos, me dice: señor Pinzón, las cosas materiales se recuperan, la vida no. Increíble. O sea, un fiscal que te diga eso. En vez de cumplir con su trabajo, en vez de cumplir con su papel. Señor fiscal Vaca Mancheno, ten sus manos, hay cantidad de denuncias, cientos de denuncias, ¿qué es lo que está pasando? Usted también tiene que cumplir el papel de un verdadero fiscal del país, investigar esos hechos de corrupción, y los responsables tienen que ir a la cárcel. Pero claro, eso pasó en la década perdida. Nosotros denunciábamos la corrupción, lo que hacían para amedrentarnos, tratar de amedrentarnos, era seguirnos juicios en contra para que nos quedemos callados. Lamento lo que pasa contigo, pero quiero leerles algo por el tiempo y de manera rápida. Miren ustedes en la demanda lo que pone para que se ríe el pueblo ecuatoriano. Dice que está demandando el asambleísta Melo porque en un grupo de WhatsApp lo han insultado, le han dicho sinvergüenza. Y yo me ratifico en ese término de manera categórica. Le han dicho que está ganando el sueldo a Vaca, y es correcto, no está cumpliendo con su trabajo. Eso también es corrupción. Le han dicho corrupto, pero por supuesto, yo les digo a todos los legisladores de Alianza País que son corruptos porque no están cumpliendo con su trabajo. No están cumpliendo con su trabajo, no están combatiendo la corrupción. Así es. Demándenme a mí, pues, señores legisladores. Pero miren lo que dice, que le han afectado terriblemente en su parte psicológica, y presenta un peritaje, pero para que se ríe el pueblo ecuatoriano, un peritaje de un psicólogo. ¿Y qué es lo que dice este psicólogo? Le dice que el producto del linchamiento mediático en un grupo de WhatsApp ha incidido negativamente en su salud física y emocional. O sea, el psicólogo sabe de que está afectado psicológicamente el señor Esteban Melo porque lo insultaron en el WhatsApp. O sea, llega hasta ese punto. Porque el señor Melo puede estar afectado psicológicamente por cualquier otra cosa, pero no puede el profesional, el psicólogo, decir que es específicamente por lo que le dijeron en el grupo de WhatsApp. O sea, es increíble lo que pasa en el país. Así es.
Estimado Jofre, yo lamento lo que está pasando, mi solidaridad contigo, con la familia. Gracias. Vamos a sumarnos de manera frontal en esta lucha. Se trata de miles de ecuatorianos. Hago un llamado una vez más al presidente de la República, Lenín Moreno. Usted posiblemente no sepa esto, pero sus allegados, los que están alrededor suyo, los que están manejando la política migratoria, son los responsables porque son los mismos que estaban en el nefasto gobierno de Rafael Correa Delgado. Conmigo será, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, hasta la próxima semana, cuando volvamos a estar con un nuevo tema en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,